equilibrio. Hablamos de básicamente la estabilidad. Lo que mencionaba yo hace un momento, nosotros podemos ver que hay personas que al caminar o caminan un poco encorvadas hacia adelante o hay personas que caminan hacia atrás. Eso nos ayuda mucho el equilibrio a que yo pueda mantener una correcta postura, una correcta alineación y sobre todo me ayuda muchísimo cuando yo hago traslado de pacientes y cuando yo los cargo, como por ejemplo cuando yo voy a trasladar un paciente de cama a camilla o viceversa, o cuando de repente yo voy a cargar a un paciente desde la cama hasta la silla de ruedas o viceversa. La coordinación. Ahí vemos que el cuerpo está correctamente coordinado, no hay ninguna mala postura, no hay ninguna correcta alineación. La dimensión de la alineación corporal. A ver, aquí nosotros hablamos que esto es la organización geométrica de todas las partes o de todas las zonas corporales entre sí. Cuando el cuerpo está bien alineado, alcanza el correcto equilibrio. Y cuando nosotros alcanzamos este correcto equilibrio, el esfuerzo que va a requerir nuestro cuerpo sosteniendo a toda la estructura va a ser mínimo. En contraste, cuando de repente el cuerpo no está en equilibrio, como la imagen que les había mostrado en el lado izquierdo, vemos que si el cuerpo no está correctamente alineado va a tratar de compensar. Al tratar de compensar va a suceder todas y cada uno de estos problemas que vamos a ver posteriormente. Una pregunta que siempre hacen, ¿no? ¿Y cuándo debo aplicar la mecánica corporal? Bueno, la mecánica corporal se aplica siempre. Recordemos que la mecánica corporal no solamente es si es que yo trabajo en salud trasladando y movilizando pacientes, sino también que me sirve cuando yo estoy de pie, me sirve cuando yo me siento, me sirve hasta cuando yo estoy acostado. Y en cuestión a los procedimientos de enfermería, en todos y cada uno de los procedimientos de enfermería, yo debo tener en cuenta los principios de mecánica corporal que vamos a ver en unos segundos. Vamos a hablar de la postura y la posición, que son dos cosas muy distintas. La postura, como ya vimos, me habla de la alineación, como la imagen que nosotros vemos en este lado. En cambio, las posiciones son la alineación del cuerpo de una forma diferente. Ejemplo, cuando yo estoy sentado es una posición que se llama Fowler. Cuando yo estoy acostado boca arriba, estoy en una posición que se llama de cúbito dorsal o de cúbito supino. Como verán, no es lo mismo la postura que habla de qué tan alineado está mi cuerpo, qué tan derecho está mi cuerpo, a la posición en la que estoy. Esta imagen que muestro aquí no está, no está así de casualidad. Esta imagen que muestro es muy importante. Nosotros vemos a una persona que está de pie. Y uno cuando está de pie, debemos saber que todo el peso de nuestro cuerpo, todo el peso de nuestro cuerpo recae sobre la planta de los pies, recae sobre las rodillas, y por eso es que hay gente, no, me duele las rodillas, estoy parado aquí en el banco hace 40 minutos, ya estoy cansado, me duelen los pies. Una manera de distribuir mejor ese peso de nuestro cuerpo es si nosotros sabemos que vamos a estar de pie por mucho tiempo, es colocar un pie adelante y un pie atrás, porque así nosotros estamos aumentando nuestra base de sustentación, la base de apoyo. Cuando nuestra base de apoyo es mayor, el equilibrio de nosotros es mayor y es mejor y requiere un esfuerzo mínimo. Por eso es que aquí en la segunda imagen yo planteo y coloco a una persona con un pie apoyado en una superficie más alta. Vamos a hablar ahora de los principios básicos de la mecánica corporal, que son muchos, que me habla, por ejemplo, de cosas que yo debo saber, como que los músculos grandes siempre se van a fatigar con menor rapidez que los músculos que tenemos pequeños. Debemos saber lo que yo mencionaba, que los músculos siempre están en ligera contracción y que se contracturen es muy sencillo y muy frecuente que pase, sobre todo si me dedico a movilización continua de pacientes.
La fuerza necesaria que yo voy a necesitar para conservar el equilibrio de mi cuerpo va a ser máxima cuando la línea de gravedad está más alejada del centro de apoyo. Y esto te lo muestro de una manera muy sencilla. Vamos a suponer, vamos a suponer que yo necesito, necesito sostener algo, como por ejemplo a un paciente que yo voy a trasladar a una silla de ruedas. ¿Qué sucede si yo lo quiero hacer bien parado, con una correcta alineación, que yo entienda mal esa parte, y yo lo hago de pie? Sucede que en mi centro de gravedad, al estar más alejado del suelo, porque estoy de pie, me va a dar muchísimo más trabajo para trasladar ese paciente, cosa que no sucede si yo me inclino, separo mis pies, mi columna recta, y como al agacharme un poco, estoy manteniendo mi centro de gravedad mucho más cerca del suelo y estoy separando los pies, aumentando la base de sustentación, la base de apoyo que yo como persona voy a tener, voy a requerir un menor esfuerzo. Otro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, yo cojo algún material. Si yo llevo algún material conmigo, se dice que ese material pesado debe estar lo más cerca y pegado a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mientras más alejado esté, voy a sentir más el peso que tiene como gravedad el objeto que estoy movilizando. Y ustedes lo pueden intentar en su casa. Intenten trasladar algo así a una distancia y ahora intenten trasladar ese mismo objeto pegado a su cuerpo. Se van a dar cuenta que todo objeto que tengan más cerca de ustedes va a tener menor cantidad de esfuerzo físico. Otro ejemplo que siempre le doy a mis alumnos para que se den cuenta que esto de que alguien esté con el tema de las cargas cerca hace que yo no necesite tanto esfuerzo, es como cuando, por ejemplo, yo cargo una escoba. Vamos a suponer que esto es una escoba, ¿ya? Una escoba grande, larga. Si yo cojo la escoba, y ustedes pueden hacerlo en su casa para que se den cuenta de lo que les hablo, cogen la escoba de un extremo e intentan sostenerla desde ese extremo, van a ver que se van a cansar muy rápido y les va a ganar la fuerza y evidentemente la escoba se les va a caer. No va a pasar eso si yo agarrase la escoba de en medio. Si yo agarro la escoba de en medio, voy a estar ahí tranquilamente viendo todo el programa de Esto es Guerra completito y no me voy a cansar. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo el objeto número uno lo más cerca posible a mí y estoy cogiéndolo de su centro de gravedad, que eso es lo más importante. Los cambios de actividad y posición ayudan a conservar un tono muscular y van a evitar las fatigas. ¿De qué me habla esto de los cambios de actividad y posición? Bueno, lo que les mencionaba cuando yo quiero trasladar a alguien. Si yo quiero trasladar a alguien en todo momento de forma, parada, sin separar mis pies, sin hacer ninguna técnica de mecánica corporal, bueno, voy a sentir que me voy a fatigar muy rápido, voy a sentir dolor, voy a sentir contracturas musculares. Otro principio que nos menciona es que la fricción entre un objeto y la superficie en que se mueve influye en el trabajo que yo voy a necesitar para movilizar ese objeto. Y sí, es cierto. Por ejemplo, si yo la superficie que tengo es árida y yo voy a empujar a un paciente con silla de ruedas o voy a empujar una camilla, cierto que voy a necesitar mucho más esfuerzo. Pero si esa superficie donde va a ser fricción, esa camilla, donde va a ser fricción, esa silla de ruedas, es lisa, como por ejemplo el piso del Hospital Bartolomé, lisa, ¿no es cierto? Yo voy a trasladarlo sin hacer el más mínimo esfuerzo, el más mínimo esfuerzo. Otro principio es que la estabilidad de un objeto siempre va a ser mayor cuando nuestra base de apoyo o la base de sustentación es más amplia, es más amplia. Y estamos en un centro de gravedad bajo, lo que ya expliqué hace un momento, ¿no? El grado de esfuerzo necesario para mover un cuerpo va a depender de su resistencia y de la fuerza de gravedad, ¿cierto?
Si yo quiero trasladar, por ejemplo, a un paciente, yo tengo que tener mucho en cuenta que si yo voy a poder trasladar ese paciente o voy a requerir ayuda. Si yo peso 70 kilos y voy a trasladar a una persona que pesa 150 kilos, evidentemente voy a necesitar otra persona que me dé su apoyo. Otro punto de la mecánica corporal es que en la medida de lo posible evitemos cargar objetos. ¿Cómo así? En la medida de lo posible nosotros evitemos cargar objetos y veamos la posibilidad de deslizarlos, porque deslizando un objeto yo lo movilizo, pero no requiero tanta fuerza como si yo lo levantase. Siempre debemos servirnos también de dispositivos de apoyo que vamos a ver en tema de la movilización, como por ejemplo discos de giro que nosotros podemos poner en el piso y nos ayudan a girar con el paciente para traslados, algunas grúas que nos van a ayudar a movilizar a pacientes muy obesos, que evidentemente no vamos a poder realizar esa movilización por nosotros mismos, y servirnos de esos apoyos, tanto mecánicos como de personas, nos va a ayudar muchísimo a evitar, como ya dije al inicio, lesionar y lesionarnos a nosotros mismos. Como vemos aquí, ¿cómo sería la elevación correcta de cargas? Lo que explicaba hace un momento, la persona está con los pies separados y esto es un ejercicio que quiero que puedan hacer de repente en casa. Ahorita entiendo que muchos están de turno, pero que lo puedan hacer en casa. Párate frente a alguien que te pueda ayudar a hacer el ejercicio. Ponte frente a frente con esa persona. Primero, date cuenta que no tenga COVID en primera instancia, ¿no? Para que esté cerca de ella. Lo segundo es pídele a esa persona que te empuje. Tú quiero que te pares correctamente, ¿sí? Pies juntos, manos juntas y que te empuje. Te aseguro que esa persona te va a mover bastante, te va a mover. Y si eres delgada, de repente te hace caer. Ahora quiero que hagas el siguiente ejercicio. Después que te levantaste del piso, lo que vas a hacer a continuación es decir, empújame de nuevo, pero espérate. Ahora lo que vos vas a hacer tú es vas a separar, tal como vemos en la imagen. Voy a colocar un pie adelante y un pie por detrás, así como vemos a la imagen aquí, y vas a inclinar un poco la espalda, pero a la vez que mi columna esté recta. Y vas a pedirle lo mismo. Por favor, intenta empujarme. Te aseguro que te va a balancear, pero no te vas a mover de tu sitio. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque número uno, estás en un mejor equilibrio. Al estar con un pie adelante y un pie atrás, tu base de apoyo ya es más amplia y contrapesas el equilibrio con la pierna que tienes atrás que te sirve de sostén. Te mueven, pero solamente te quedas así. No pasa que te deslizan de tu sitio, no pasa que te desplazan de tu sitio. Entonces, esta posición de que la persona pueda separar los pies, que flexione las rodillas, me ayuda a tener un mejor equilibrio, me ayuda a evitar lesionar a mí como persona, como personal de salud y sobre todo ayuda a que yo pueda movilizar de una mejor manera a mi paciente sin necesidad de tanto esfuerzo. Aquí vemos otra imagen. Yo les aseguro que la gran mayoría de personas recoge objetos del piso como vemos aquí en la parte derecha, donde dice incorrecto, ¿no? Donde dice incorrecto. La gran mayoría es eso. La gran mayoría es eso, ¿no? Pasa que quiere cargar un objeto del piso y se inclina. Con una vez pueda tener suerte que no le suceda nada. Les aseguro que a la semana la va a estar molestando por WhatsApp para ver qué cosa toma, algún relajante muscular o que se lesionó y que quiere una cita con tus influencias en el Bartolomé, ¿no? ¿Cómo debería yo cargar correctamente algún objeto? Así, ponerme en genuflexión, o sea, en cuclillas, coger el objeto y con la ayuda y soporte de mis pies y mis rodillas,
elevarme. Cuando me elevo, se darán cuenta que el peso tiene que estar cerca y pegado a mi cuerpo para yo evitar, para yo evitar lesionarme, para evitar necesitar mucho esfuerzo de cargar ese objeto pesado. Sé que algunas personas hacen este movimiento, pero por inercia, muchas otras hacen el movimiento que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Con la espalda curvada. Aquí vemos el resumen de los principios de mecánica corporal: espalda recta, piernas flexionadas, carga cerca al cuerpo, lo que les decía. Si yo la carga lo tengo lejana a mi cuerpo, va a hacer que pese más y va a hacer que yo de repente ocasione un accidente, que el paciente se me caiga o que yo me caiga con el paciente. Los pies separados, aumentando nuestra base de apoyo. La utilización de algún apoyo, ya sea mecánico o de otro personal de salud. Contrapesar nuestro cuerpo. Aquí, al contrapesar nuestro cuerpo con lo de la otra persona, ayudamos mucho a traslados de pacientes. ¿Cuáles son esas posiciones clínicas que normalmente vemos y que nosotros necesitamos que tengan una buena postura, etcétera, 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 en coordinación con la alineación y mecánica corporal? Nosotros tenemos 3 posiciones básicas. Por ahí de repente alguien me dirá, oye, pero Fowler, semi-Fowler, Trendelenburg. Dentro de estas 3 posiciones básicas se ramifican y están todas aquellas posiciones que nosotros conocemos. La palabra bipedestación, ¿te suena? ¿Qué significa bi? Bi significa dos, ¿no? Quiere decir que es cuando yo estoy de pie, ¿no? Con mis 2 piecitos, ¿no? De pie, bipedestación. Sedestación, cuando el paciente está sentado. Y de cúbito me habla básicamente cuando el paciente está acostado, ¿no? Y cuando está acostado, recordemos que nosotros podemos estar con el paciente boca arriba o boca abajo también. De estas 3 posiciones, que son las básicas, derivan muchísimas de las posiciones que nosotros conocemos. Aquí vemos, aquí vemos el tema de la bipedestación. Vemos que significa estar de pie, como les decía, permanecer en equilibrio, y esto me ayuda. Aquí vemos el check, cómo debemos estar correctamente, y aquí vemos pues la X que nos muestra a un paciente o a una persona común y silvestre con la espalda un poco jorobada, con la mirada un poco más abajo. Aquí, ¿qué problemas va a traer? Lo primero que yo voy a ver aquí en este paciente es una cifosis. Aquí que están las licenciadas de enfermería, me podrán corregir, yo ahí veo una cifosis. ¿Producto de qué? De estar constantemente encorvado, ¿no? Una mala e incorrecta postura. No solamente recordemos que este tema de la bipedestación es cuando yo estoy de pie, sino también cuando yo estoy caminando. El tema de caminar, miren cómo debería ser. Camino de forma igual, correcta, alineado, y no como otras personas, lo mismo, ¿no? Como les decía, falta de equilibrio, o para atrás o hacia adelante. Una manera correcta de darme cuenta que yo esté en buena o mala postura, porque muchas personas podrían decir por ahí, ¿no? Oiga, pero yo cómo me doy cuenta que estoy en mala postura. Mucha gente, esto es importante, mucha gente que está en una postura inadecuada no se da cuenta porque se siente cómoda. Después, claro, con el paso del tiempo empieza a sentir los dolores cervicales, lumbares y dorsales, ¿no? De la columna. Pero la persona normalmente no se da cuenta que está en una posición incorrecta. ¿Cuál debería ser la posición, la postura correcta en bipedestación? Que mis hombros estén hacia atrás, que la espalda esté recta. Y una manera que a mí me enseñaron de ver que yo mismo darme cuenta, no solamente es viéndome un espejo, cualquiera dirá, claro, yo me veo un espejo y ya me doy cuenta de que estoy o no alineado. Pero cuando estoy trabajando, ¿cómo me doy cuenta? Antes que alguien me diga, oye, estás como el jorobado de Notre Dame, ¿cómo me doy cuenta de que no debo estar así? Correcto, yo pongo mis manitos así, las inclino hacia atrás
y veo hacia la izquierda y hacia la derecha que yo pueda ver de forma alineada mi hombro. Cuando yo consigo eso y veo mi hombro alineado y veo mi hombro por encima, estoy correctamente alineado. Si yo veo así y detrás estoy viendo mi espalda, veo mi omóplato, veo a todas las personas que están detrás mío, yo estoy en una posición incorrecta, estoy en una postura incorrecta. Lo que les mencionaba, recordemos que si es que yo voy a estar de pie por mucho tiempo, la postura correcta sería así, ¿no? Con una base de apoyo que esté más alta para poder yo tener como lo que queremos siempre conseguir, un pie adelante y un pie atrás, aumentando nuestra base de sustentación, lo que nos va a ayudar a tener un mejor equilibrio y por ende una mejor alineación corporal. Sedestación. Díganme ustedes quién normalmente se sienta muy bien. Hasta yo ahorita estoy mal sentado, ya ven, por estar dando la exposición, estoy mal, ahorita estaba un poco en una alineación incorrecta. La sedestación me ayuda a ver la posición sentado de mi paciente y normalmente esto es importante en todos los sentidos, pero ¿cuándo recobra mayor importancia para mí como personal de salud? Bueno, en pacientes con movilidad reducida, silla de ruedas. Recordemos que las personas que están en silla de ruedas normalmente pasan muchísimo tiempo ahí. Al pasar muchísimo tiempo en esa silla de ruedas, una incorrecta alineación le va a dar más problemas de las que de por sí ya le va a dar el estar postrado en esa silla de ruedas, ¿no? Que son, ya sabemos nosotros, las úlceras por presión, por estar mucho tiempo ahí, etcétera, etcétera. Aquí quiero mencionar en esta imagen que no solamente nosotros hacemos y vemos el hincapié de que la columna esté recta, que los pies y las rodillas estén, como vemos aquí, en un ángulo, sino también que, por ejemplo, si es que nosotros no llegásemos al piso por diferentes motivos, porque somos muy bajitos, muy bajitas, o de pronto la silla es muy alta, nosotros debemos poner un apoyo en el pie. Siempre debemos pisar, siempre debemos pisar. Pisar nos ayuda a mantener toda la gravedad del peso de nuestro propio cuerpo correctamente distribuido. Regreso a lo del inicio. Recordamos que cuando yo les decía que cuando una persona está mucho tiempo, ¿qué sucede? Que todo el peso de mi cuerpo, rodillas, planta de los pies. Si alguien ve una silla, va corriendo, se sienta y ¿qué pasa? Tus pies se aliviaron, pero el peso del cuerpo dejó de ser, no. El peso del cuerpo simplemente dejó de enfocarse en la planta de los pies y en las rodillas. Ahora, ¿dónde se está enfocando y dónde está yendo todo el peso de mi cuerpo? A mi columna. Cuando yo me siento, todo el peso de mi cuerpo va a mi columna. Y es mayor el peso y no tan bien distribuido si es que yo al estar sentado no piso, como vemos aquí en la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Si mis pies están colgando, voy a dar mucho más esfuerzo a mi columna vertebral, muchísimo más esfuerzo, y es ahí que las personas secretarias, personas que trabajan en áreas administrativas, sufren de constantes dolores de columna, ya sea en cualquiera de las tres zonas, no cervical, dorsal o lumbar, que normalmente es lumbar y cervical. Como ya les decía, la manera correcta de sentarse, persona tiene que estar con la espalda recta y de preferencia, esto que me había olvidado mencionarles, de preferencia todo sitio donde vayamos a sentarnos, de preferencia que haya respaldo. Cuando una silla tiene un respaldo, cuando una silla tiene un respaldo correcto y adecuado, si es ergonómico, muchísimo mejor, va a ayudar a que se distribuya mi cuerpo de una mejor manera, que de repente que yo me siente en un banco. Si yo me siento en un banco, es de conocimiento que un banco no va a tener un respaldo, lo cual va a hacer que yo me canse más,
que mi columna soporte más peso. Y aquí en la imagen podemos ver la parte que les mencionaba. Aquí vemos marcado en la X una persona sentada que no llega al piso. Podríamos decir de alguna manera que está sentada correctamente, ¿cierto? La espalda está recta, pero no está sentada del todo correcto. ¿Por qué hay una X? Porque los pies están colgando. Esto a la larga va a traer mayor esfuerzo de los músculos que tenemos en la espalda, produciendo contracciones y dolores que ya hemos mencionado. Lo correcto sería que la persona, si no llega hacia el piso, porque es la silla muy alta, porque es un niño de pronto, haya una base donde los pies puedan ser apoyados. Y de esta manera, todo el peso corporal está correctamente distribuido. Como bien decía, de esta posición de sedestación van a derivar dos posiciones, la Fowler y la semi-Fowler. La Fowler es cuando el paciente está sentado a 90 grados. Recordábamos, ¿no? Alguien venía para que yo lo nebulice. ¿En qué posición lo ponía? Lo sentaba, ¿no? Fowler, para nebulizarlo, que ahora, por el tema del COVID, poco prohibido, ¿no? Semi-Fowler, cuando mi paciente está en un ángulo de 45 grados o semi-sentado, que ya sabemos que a nosotros nos sirve para muchísimos procedimientos, muchísimos procedimientos. Algunas personas bañan a sus pacientes en esta posición, semi-Fowler. Nos sirve para oxigenoterapia, también debemos saber, aunque ahora con el tema del COVID la oxigenoterapia se hace, como podremos ver, ¿no? De cúbito prono. Nos sirve para muchísimas cosas. Nos sirve para aseo bucal, nos sirve para el aseo matinal, nos sirve para la aspiración de secreciones. Tenemos muchísimos usos de esta posición. Aquí vemos cómo son las posiciones, ¿no? En imagen, Fowler sentado a 90 grados y vemos aquí la semi-Fowler, semi-sentado, ¿no? A 45 grados. Así yo hago, por ejemplo, oxigenoterapia a un paciente. Le pongo, ¿no? Su cánula binasal, su mascarilla simple, o de repente, si está un poquito la hipoxis, de repente moderada, su mascarilla con bolsa de reservorio, ¿no? Las posiciones de decúbito. Debemos saber que de esta posición de cúbito parten 11 posiciones más. Parten 11 posiciones más. Debemos saber que las posiciones se dividen en dos. Nosotros tenemos posiciones clínicas y tenemos posiciones quirúrgicas. Las clínicas son todas aquellas que nos sirven para evitar úlceras por presión y que nos ayudan a hacer en muchas situaciones diversos procedimientos de enfermería. Las quirúrgicas evidentemente están abocados directamente a una posición básicamente enfocada en una cirugía determinada, ¿no? Debemos saber que esta posición de decúbito viene de la palabra en latín que significa decumberé, que significa tumbarse o acostarse, ¿no? Y es cierto, una persona en decúbito, ¿cómo está? Está acostada, ya sea boca arriba o boca abajo, pero está acostada. De estas posiciones parten 11, ¿no? Tenemos 11 posiciones que van a partir de aquí, que son la de cúbito dorsal o de cúbito supino. Debemos saber que la gran mayoría de posiciones tiene casi que dos nombres o algunas más. En este caso es de cúbito dorsal o de cúbito supino. Recordemos supinación, pronación, ¿no es cierto? En el decúbito dorsal, ¿cómo está mi paciente? Mi paciente está acostado, recordemos la palabra decúbito, está acostado, pero boca arriba o boca abajo, está boca arriba. ¿Qué procedimiento nosotros normalmente realizamos? Bueno, nosotros nos ponemos eh, a horcajadas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, RCP. Nos arrodillamos y RCP. ¿En qué posición? En esta posición lo colocamos a nuestro paciente. ¿Para qué más nos sirve esta posición? Por ejemplo, cuando yo pongo vías, ¿no? De preferencia, un endovenoso, una venoclisis, de preferencia, si bien es cierto, lo puedo poner
en posición sentado, Fowler o semi-Fowler, pero lo ideal es que mi paciente esté acostado, ¿no? Tenemos decúbito ventral o decúbito prono, que es cuando mi paciente está boca abajo. Siempre debemos tener en cuenta en cada una de las posiciones lo que les mencionaba al inicio. No solamente me sirven para el tema de procedimientos, sino también me sirve para evitar úlceras por presión. Movilización de mi paciente de preferencia cada 2 horas, ¿no? Acompañado de masajes que van a activar la circulación y acompañado de almohadillas que nos van a ayudar a aligerar la presión en esas prominencias óseas de acuerdo a la posición en que nos encontremos con el paciente en ese momento. Este decúbito ventral o decúbito prono es cuando mi paciente está boca abajo. Esto me sirve, por ejemplo, cuando yo voy a hacer alguna cirugía a mi paciente. Decúbito lateral derecho. Decúbito lateral derecho vemos que nuestro paciente está lateralizado y cuando nosotros lateralizamos al paciente hay que tener en cuenta los mismos principios básicos de mecánica corporal. Espalda recta, piernas flexionadas y separadas, un pie adelante, un pie atrás. Y nosotros vamos a coger a nuestro paciente que está en decúbito dorsal del hombro izquierdo y de la cadera o de la rodilla izquierda del paciente y vamos a lateralizarlo. Siempre es bueno darle un apoyo al paciente. Si lo lateralizamos, ya sea a la derecha o a la izquierda, es importante, aparte de las almohadillas que yo le voy a colocar en las prominencias óseas, es importante colocar una almohada detrás del paciente para que él no haga mucho esfuerzo en permanecer en esa posición, sino que tenga un respaldo en la parte posterior. El decúbito lateral izquierdo que vemos en mi paciente está lateralizado del lado izquierdo y aquí normalmente, por ejemplo, lado izquierdo, nosotros vemos que el paciente podríamos utilizarlo para realizar alguna endoscopía. ¿Han visto las personas que de repente trabajan en el área de gastro que esto sirve? Pacientes que le hacen una endoscopía, pacientes que le hagan colonoscopía, lateral izquierdo, básicamente por la anatomía del colon, ¿no? Básicamente por eso. Posición lateral de seguridad o la PLS también deriva del decúbito porque mi paciente está acostado. Esta es una postura estándar que me ayuda a que el paciente espere mientras llega la ayuda. Para que espere en qué momento, por ejemplo, esta posición me permite que el paciente se mantenga ahí anclado y que no vaya a irse para atrás, ni vaya a rodar hacia adelante ni hacia atrás. El paciente permanece aquí anclado. Yo después de hacer RCP, por ejemplo, ¿no? Hago RCP a mi paciente y mi paciente veo que ya tiene pulso, veo que ya respira. Después del RCP, ¿en qué posición lo dejo? ¿Decúbito dorsal? No. ¿Decúbito ventral? Menos. Lo dejo en posición lateral de seguridad, ¿cierto? Y ahí va a esperar hasta trasladarlo, pues, ¿no? A un centro asistencial. La posición de Rosser o Proetz, ¿no? Que es también conocida como posición de Rosier o Rosier. El paciente está con los hombros, como vemos, al borde de la cama o camilla y la cabeza está colgando. Así, muchos personal de salud hacen su técnica de lavado de cabello, por ejemplo. Normalmente, normalmente si yo quiero entubar a una persona, me serviría esta posición para la intubación endotraqueal. La posición de Sims o semiprono, que también se le llama esta posición inglesa, ¿no? Según Dugas, también se le denomina posición inglesa. Díganme si la gran mayoría de ustedes no duerme así, ¿no? Porque esta posición nos da una máxima relajación muscular. Nos da una máxima relajación muscular. La gran mayoría yo les aseguro que duerme así. Y sin querer hacían toda su vida su posición de Sims, ¿no? Imagínense. La posición de Sims me sirve para enemas,
me sirve para colocar supositorios de pronto, siempre y cuando sea del lado izquierdo. Ya vuelvo y repito, por el tema básicamente, por el tema de la anatomía del colon. El tren del Embur. El tren del Embur. Nosotros vemos que en el tren del Embur los miembros inferiores están más elevados que los miembros superiores. Nosotros vemos que el paciente ahí está con los miembros elevados. ¿Para qué me sirve esa posición? Pasa que normalmente alguien se desmaya, por ejemplo, ¿no? Recordemos que cómo se da el desmayo. El desmayo se da internamente por una sola cosa y externamente por diferentes causas. Ejemplo, internamente, ¿qué sucede en mi cuerpo? Bueno, que no llegó sangre al cerebro. Y como la sangre transporta el oxígeno, ¿cuál es el órgano más consumidor de oxígeno? El órgano más consumidor de oxígeno, el cerebro, ¿no? No es los pulmones, es el cerebro. Unos minutos de supresión de oxígeno en el cerebro, daño cerebral irreversible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me desmayo, no llega sangre al cerebro, no llegó oxígeno por falta de irrigación sanguínea y la persona, plum, al suelo. ¿Qué es lo que normalmente hacen? Hay gente que incluso intenta sentarlo, ¿no? Habremos visto. Hay gente que intenta sentarlo, incorrecto. Hay gente que intenta frente al alcohol, ¿no? No hace nada, lo quiere sentar, lo quiere poner a sentarse junto a él y le pasa alcohol. No, lo más correcto aquí sería que yo eleve los miembros inferiores. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Dirán algunos. Bueno, básicamente cuando yo elevo los miembros inferiores, lo que yo hago es que retorno, retorno sanguíneo, ¿no? Hago que la sangre retorne al cerebro. Y de esa manera, ayudándole, diciéndole, no, señor, está bien, se siente bien. Y por ahí, de repente, si gustan el alcohol de ayuda, no hay ningún problema. Pero lo que en primera instancia yo hago es posición tren del embur, ¿no? Todo desmayado, posición tren del embur. La posición anti-tren del embur o morestín. Esto me sirve para todo lo contrario que, por ejemplo, cuando alguien se ha desmayado. Esto me sirve, por ejemplo, si alguien tiene la presión alta. Me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo. Esta posición consiste en que yo tengo los miembros superiores más elevados que los inferiores, como podemos ver aquí. Nosotros tenemos tres nombres de esta posición. Se llama anti-Trendelenburg, algunos lo conocen como Trendelenburg invertido, pero también se conoce como Morestín. Se conoce también como Morestín. La posición ginecológica. Aquí hago una salvedad. Por ejemplo, en algunos libros de enfermería juntan a la posición ginecológica con la de litotomía como una sola y algunos otros libros, ¿no? Por citarles ayer, dividen las posiciones en ginecológica y en litotomía, ¿no? Yo creo que sí son dos posiciones porque ahora les voy a dar el punto de vista que yo apoyo de Cosier, por ejemplo. La posición ginecológica, ¿cómo es? Paciente está en decúbito dorsal, pero está en una camilla especial, ¿no? Que el paciente está con los glúteos al borde de la camilla, si pueden ver, ¿no? Y el paciente tiene pierneras, ¿no? No está apoyado sobre la cama y no está echada completamente en la cama porque solamente está con los glúteos al borde de la cama. ¿Para qué me sirve esta posición? Bueno, estamos en un hospital materno-infantil, ¿no? Para que den a luz, ¿no es cierto? Para algunas revisiones ginecológicas. Así se hace, por ejemplo, las mujeres SUPAP, ¿no es cierto? Su Papa Nicolau, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la posición de litotomía, que vuelvo y repito, algunas literaturas lo consideran como una sola, ciertamente se parecen, pero sí le noto diferencias.
el paciente pisa con sus pies, vale la redundancia, la cama. Los glúteos no están al borde de la cama o camilla, ¿no es cierto? Y vemos que no hay pierneras. Entonces considero que Cossier tiene razón cuando lo divide en dos posiciones, porque la ginecológica, evidentemente, tenemos pierneras ginecológicas y aquí en litotomía no existe eso, ¿no? La posición de genuflexión. Esta es una posición que comúnmente hacemos en el traslado, como podemos ver aquí, miren. Esta posición ya se considera genuflexión. Algunos dirían, no, está en una alineación inadecuada, no está en buena postura. Bueno, pero permítanme decirles que se equivocan, porque la espalda está recta. La espalda, aquí vemos que la espalda está recta. La base de sustentación inteligentemente la ha ampliado. ¿Cómo la ha ampliado? Separando los pies, miren, uno adelante, uno atrás. Y para que el centro de gravedad, que es a la altura de la pelvis, para que ese centro de gravedad esté más cerca del suelo, para que tenga un mejor equilibrio, se ha inclinado flexionando las rodillas, ¿no? Se ha inclinado, el centro de gravedad es esto, miren, joven, centro de gravedad sería a la altura de la pelvis. Y vemos que está aquí con las piernas separadas y flexionadas. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve, por ejemplo, si yo tengo una cama que tiene las manivelas que me sirve para subir o bajar la cabecera o para subir y bajar la piecera, yo estoy en una posición correcta, ¿no? Si yo me pongo así, en esta posición de genuflexión, yo pongo mi mano sobre la piecera y empiezo a mover la manivela y yo imagínense en esa posición, yo estoy correcto, estoy alineado, no voy a sufrir dolor de espalda, estoy correctamente alineado. Me sirve para poner el calzado al paciente. ¿En qué momento le voy a poner el calzado al paciente? Cuando yo lo traslade desde su cama hasta la silla de ruedas. Como sabremos, en su cama el paciente no está con pantuflas, no está con zapatos, ¿no? Y para nosotros sentarlo y después ponerlo de pie, para trasladarlo, tendría que estar con un calzado. ¿Cómo le pongo el calzado? ¿Me inclino como sea? No, en esta posición de genuflexión. Y como ya vimos, nos ayuda a cargar pesos del piso, ¿no? Como vemos ahí la persona en genuflexión, No deben estar así sentados. me voy parando de a pocos y con el peso de mis rodillas, estoy elevando, ¿no? Estoy elevándome. Mecánica de la posición. ¿Cuáles son las mecánicas de la posición? La mecánica de la posición, yo voy a ver que son 4 cosas: la gravedad, el centro de gravedad, la línea de gravedad y la base de sustentación. Voy a hablar de cada una de ellas, ¿ya? Vamos a hablar de la gravedad. La gravedad básicamente es el peso que conforme un cuerpo. La gravedad es el peso que conforme un cuerpo o la fuerza de atracción que lo trae hacia el suelo. Evidentemente, mientras ese cuerpo o ese objeto que yo voy a levantar sea más pesado, la gravedad va a ser mucho más, ¿no es cierto? El centro de gravedad, mi centro de gravedad corporal, porque aquí recordemos que estamos hablando de mecánica corporal, hay diferentes tipos de mecánica. En este tema de salud hablamos de mecánica corporal. El centro de gravedad del cuerpo humano se encuentra en la pelvis. En la pelvis se hace una línea imaginaria transversal, ¿no? Horizontal, para que me entiendan un poquito mejor, una línea imaginaria horizontal, y en esa línea imaginaria que pasa por mi pelvis, ahí está el centro de gravedad. Este centro de gravedad del hombre está condicionado, entre otras cosas,
entre otras cosas, básicamente por el peso y la talla del paciente, ¿no? Este centro de gravedad está condicionado por el peso y la talla del paciente, ¿no? Línea de gravedad. La línea de gravedad, a diferencia del centro de gravedad, que ya sabemos cuál es mi centro de gravedad, línea transversal o línea horizontal que pasa por mi pelvis, la línea de gravedad me habla no de una línea horizontal, sino de una línea vertical, vertical, que pasa por detrás de mis orejas, por la parte cervical de mi columna, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega hasta mi tobillo, una línea imaginaria vertical. Y yo debo estar pegado a esa línea imaginaria vertical, ¿no? No debo estar fuera, así que yo camine así, encorvado, o no debo estar detrás, debo estar correctamente dentro de esa línea de gravedad. Base de sustentación. Cuando yo hablo de base de sustentación, hablo para que se entienda mejor y no leer todo esto que es lo mismo que yo voy a explicar. Hablo del suelo, de la gran cantidad de suelo que yo voy a estar ocupando. Ciertamente no será lo mismo, y espero que se entienda. Por ejemplo, yo te digo que por favor te pares en un cuadrito. Y como ves que tú no alcanzas, ¿qué haces? ¿No? Pones un pie nada más y el otro pie lo pones encima y estás parado en un cuadrito. ¿Tienes equilibrio? No. ¿Por qué? Porque la base de apoyo, tu base de sustentación, es muy pequeña. Si yo la amplío y te permito poner ambos pies, tú estás en un mejor equilibrio. Tu base de apoyo o base de sustentación, al ser mayor, vas a aguantar mucho más tiempo en esa posición. Si tu base de apoyo se amplía más, vas a tener un mejor equilibrio. ¿Cómo lo amplío más, profesor? Separando mis pies. Un pie adelante, un pie atrás. Yo aumento mi base de sustentación, mi base de apoyo, y estoy en un mejor equilibrio. En un mejor equilibrio. Recordemos esto que es muy importante. Cuando mi base de sustentación es mayor, mi cuerpo está en un mejor equilibrio, lo cual, repito, es importante. ¿Por qué? Porque va a ayudar que yo no necesite tanto esfuerzo en hacer cualquier actividad. ¿Correcto? Yo no voy a necesitar tanto esfuerzo para realizar cualquier actividad. Y por último, el equilibrio. El equilibrio estamos hablando cuando todas las fuerzas que actúan están correctamente compensadas. Ejemplo, recordemos que para yo tener un mejor equilibrio, ya si yo voy a cargar o trasladar a un paciente, yo no tengo que estar de pie. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay un buen equilibrio, ya no hay un contrapeso. Si yo quiero trasladar a un paciente, ¿qué debo hacer? Inclinarme, separar mis pies, flexionar mis rodillas y de esa manera yo estoy logrando un mejor equilibrio. Ya les digo, lo pueden hacer en casa las que no tienen de repente ahorita no están de turno. Párense frente a otra persona, pónganse de pie estáticas y pídenle que las empuje una sola vez. Van a ver que las van a mover. Repitan el mismo ejercicio, pero ahora separen un pie adelante, un pie atrás y pídanle que las empujen. Notarán que no van a moverla de su sitio. Lo único que va a pasar es que logren este movimiento con ustedes, ¿no? Como una persona, como una persona que se mantiene ahí, pero está en equilibrio en esa zona. No se va a mover porque la base de sustentación ha sido aumentada. Recordemos, base de sustentación es lo mismo que decir base de apoyo o donde yo tengo para pisar, ¿no? El área donde yo estoy pisando. Eso es mi base de sustentación. Hablando de equilibrios patológicos, por ejemplo, cuando yo les mostré una imagen de la alineación correcta, yo les decía, si una persona, incluso cuando está de pie, no tiene una buena alineación, no está correctamente con los hombros hacia atrás, no está con la espalda recta, no está con el cuello derecho, ¿no es cierto? Lo que va a suceder es que si yo estoy un poquito inclinado y ya tengo esa costumbre
de trabajar así inclinado, con el hombro un poco más bajo que el otro, por de repente peso que cargo en una sola, con la mochila en un solo hombro, lo que va a pasar es que mi cuerpo va a compensar, ojo, inmediatamente va a intentar compensar y va a empezar con la columna. La columna se va a desviar ligeramente. Va a seguir con la cadera, va a seguir con el fémur, va a seguir con la rodilla, va a seguir con el tobillo. Y por eso es que hay personas que ya les duele todo. Si estamos en una mala postura, estamos deformando todo el cuerpo. Eso quiero que se entienda. Al estar en una mala postura, deformamos absolutamente todo el cuerpo, porque tu cuerpo va a intentar compensar. No creas que de repente estás mal así nada más. No, lo único que está incorrecto pues, es mi hombro, todo lo demás estoy bien. Falso. Tu cuerpo intenta compensar y se va de alguna manera moviendo incorrectamente para equilibrarte, para equilibrarte. En conclusión, esto de la mecánica de la posición son estos tres que yo le mencionaba. Línea de gravedad, la línea vertical, recordemos. Miren, yo debo estar en la mitad de esa línea vertical imaginaria. Miren aquí lo correcto, ¿no? En la mitad de esa línea vertical imaginaria. Lo que no sucede en estas tres. Aquí vemos una primera imagen con una persona aparentemente en buena alineación, pero con la espalda encorvada, cifosis. Vemos aquí a una persona aparentemente correctamente alineada, pero como veremos en la parte lumbar, esta persona está como diríamos nosotros a una mujer quebradita, ¿no? Está quebradita. ¿Habrán visto chicos o chicas caminar así quebraditas? Aunque no lo crean, no es bueno. Esto se llama lordosis. Esto de aquí se llama lordosis y tampoco está en una buena alineación. Si ustedes miraran la misma imagen sin la X que yo pongo aquí, ustedes pensarían que de pronto, no, miren, está erecto, lo veo que está bien alineado. No, una persona debería estar correctamente así. Una manera de darme cuenta que yo estoy correctamente alineado, que no hay jorobita, que no estoy muy quebradito o quebradita, es una pared. Yo pegarme a una pared y darme cuenta que choque tanto mi glúteo, que choque la parte cervical de mi cuerpo y que choque también lo que es la parte occipital. Ahí yo me daría cuenta que estoy correctamente alineado. Esta es la línea de gravedad, la línea celeste vertical que tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos el centro de gravedad. Recordamos una vez más, el centro de gravedad nosotros tenemos aquí, a la mitad del cuerpo, la pelvis, ¿no? Que lo vemos que en un círculo rojo. Y tenemos la base de sustentación. Como vemos, la base de sustentación me habla del espacio físico, el piso, que yo estoy usando, mediante una posición, ¿no? ¿Qué tanto del piso, qué tanto del suelo, qué área estoy abarcando yo, ¿no? Recordemos siempre esto es muy importante recordar. Mientras más ampliemos nosotros esa base de sustentación, es muchísimo mejor. Es muchísimo, muchísimo mejor. La dimensión del equilibrio, básicamente, dice que si una persona está en equilibrio, recordemos que el equilibrio es igual a estabilidad, porque al estar equilibrado yo no me voy ni para adelante ni para atrás. Y cuando su línea de gravedad, ya vimos, ¿no? La línea vertical imaginaria, ¿no? Atraviesa esto y se concentra ahí, yo estoy yo estoy realmente en una buena alineación, en un buen equilibrio, en una correcta coordinación. Si todo esto sucede, yo estoy en una correcta alineación. Y lo único que yo tengo que recordar, si de repente no recuerdo, ay, qué difícil recordar, ¿no? Equilibrio, qué difícil recordar base de sustentación, qué difícil recordar centro de gravedad, que ya me lo memoricé, está en mi pelvis, qué difícil recordar la línea
La línea vertical imaginaria, que es mi línea de gravedad, qué difícil. Bueno, ¿sabes cuál sería lo más sencillo de acordarte? La posición anatómica. Recordemos que todo el mundo ha visto una posición anatómica, ¿no? Donde vemos al ser humano con las palmas de las manos abiertas así y los pies ligeramente separados y ligeramente abiertos, ¿no? En abducción, ¿no? Ligeramente abiertos. La dimensión del movimiento corporal, que ya expliqué hace un momento. Y aquí vamos netamente y propiamente con el tema de las movilizaciones. Las movilizaciones. Si vemos aquí, si vemos aquí, y yo no mostrase estos puntos que muestro aquí, cualquiera diría, no, está en una mala posición. ¿Por qué? Está agachada. No, está cumpliendo con todos los principios. Miren, espalda recta, piernas separadas y flexionadas ligeramente. En este caso todavía no se ha flexionado del todo porque entiendo que todavía no está acercándose tanto al paciente como lo va a hacer evidentemente para poder realizar ese traslado. ¿Cuál es el método para trasladar o movilizar a un paciente hacia un lado de la cama? Vamos a suponer que yo quiero trasladar a mi paciente del medio de la cama hacia un lado de la cama, ¿no? ¿Cómo debo hacerlo yo? Bueno, yo voy a pasar ambas manos, la mano izquierda que esté a la altura del hombro izquierdo del paciente y la mano derecha debajo de los glúteos normalmente, ¿no? Del paciente. Me voy a inclinar o voy a ponerme en posición de genuflexión, como vamos a ver aquí en la imagen, y lo voy a trasladar hacia mí. En el momento que yo lo traslade hacia mí, separo mis pies, pie adelante y pie atrás, y cambio de pie. El pie que yo estaba poniendo adelante lo voy a cambiar. El pie que yo estaba poniendo adelante lo voy a cambiar. Y voy a quedar finalmente en esta posición que vemos aquí en la enfermera. ¿Estará en una mala posición? No, porque como veremos aquí, espalda recta, piernas ligeramente separadas y flexionadas. Está correctamente alineada. Miren, espalda recta. ¿Le dolerá la espalda? No. Está correctamente alineada, ¿no? Hay métodos también para movilizar al paciente arriba de la cama. De repente nos han movilizado a un paciente a nuestro servicio y lo han trasladado desde la camilla a la cama y lo han hecho mal, ¿no? Lo han hecho de repente que ha quedado muy abajo. ¿Cómo yo puedo subir a mi paciente hacia la parte superior de la cama? Muy sencillo. Yo me acerco, me pongo del lado derecho del paciente y lo que voy a hacer es voy a poner mi mano izquierda a la altura de la espalda de mi paciente y mi mano derecha voy a agarrar debajo de las rodillas del paciente. Y lo que hago, separo mis pies orientándolos paralelos a la cama. Ya no va a ser mirando a la cama, sino como pueden ver, si yo me doy cuenta aquí, en los pies de la enfermera, están apuntando hacia arriba también, porque ella va a hacer un movimiento hacia arriba, ¿no? No va a ser un movimiento hacia ella, sino hacia arriba. Y desliza al paciente y también vamos a ayudar con esta postura al paciente y al personal de salud. ¿Por qué al paciente? Cogiéndolo de esta manera no lo vamos a lesionar. Y si la enfermera hace este procedimiento, va a requerir menor esfuerzo físico, no se va a lesionar. ¿Por qué? La espalda está recta, las piernas están separadas y flexionadas. ¿Qué le da cuando está las piernas separadas y flexionadas? Mayor base de sustentación, centro de apoyo, ¿no es cierto? Y hace que ella tenga un mejor equilibrio, un mejor equilibrio. El método con dos personas se va a usar única y exclusivamente cuando nosotros veamos que pese a que sabemos el método, sabemos las técnicas, nosotros sabemos que el peso del paciente supera por mucho el nuestro, supera por mucho.
Pese a que yo puedo utilizar la técnica correcta y todos los movimientos correctos, si el peso del paciente supera en mucho el mío, tengo que buscar un apoyo, ya sea mecánico con los dispositivos que existen, grúas para poder alzar al paciente, o de repente servirme de un compañero de trabajo que me ayude a hacer exactamente el mismo procedimiento. Evidentemente, lo mejor sería que cada personal de salud haga ese procedimiento, pero uno a cada lado de la cama. Aquí vamos a ver en un pequeño video muy cortito cómo debe ser esa movilización. Subida al cabecero. Se sitúan dos trabajadores a ambos lados de la camilla. Se cruzan los brazos por debajo de los omóplatos y se apoya la otra mano en la parte superior del muslo. Con las piernas separadas y el pie orientado al cabecero, realiza una finta lateral desplazando el peso de un pie a otro. Cada trabajador se coloca a un lado de la cama. Se sitúa una sábana abarcando la cintura pélvica y escapular del usuario y se enrolla. Sosteniendo los extremos, se recoloca al usuario realizando una finta lateral. Como podremos ver, esto de subir a un paciente se puede hacer con dos personas, cogiendo al mismo paciente con las técnicas ya vistas y descritas anteriormente, como también poder servirnos de la solera que tiene la cama. Agarrar, enrollar la solera, como hemos visto en el video, y sirviéndonos de la solera, subir al paciente, ¿no? ¿Cómo lateralizar a un paciente? ¿Cómo voltearlo de lado? Bueno, es importante saber que hacia donde yo lo voy a lateralizar, y esto es importante para prevenir accidentes con el paciente sobre todo, que es importante de hacia el lado que yo lo voy a lateralizar, tengo que estar yo como personal de salud. Ejemplo, yo lo voy a lateralizar hacia el lado derecho, yo tengo que estar del lado derecho. Si yo voy a lateralizarlo al lado izquierdo, yo tengo que estar del lado izquierdo. Ejemplo como estamos viendo aquí. Aquí vemos que el personal de salud está haciendo lateral izquierdo y el personal de salud, como vemos, está en la izquierda. Si el personal de salud quisiera hacer posición lateral derecho, el personal de salud ya no tendría que estar aquí. ¿Dónde tendría que estar? En el lado derecho de la cama. O sea, conclusión, el personal de salud tiene que estar hacia el lado que se va a movilizar al paciente. Nunca se moviliza al paciente empujándolo detrás, porque ¿qué puede pasar? Lo podemos sacar de la cama. Lo podemos sacar de la cama. Y aquí estamos hablando ya respectivamente de los grados de dependencia. Sabemos que estos grados de dependencia que estamos tocando, el 3, 4 y 5, estamos pensando personas que necesitan muchísimo apoyo, ¿no? Y evidentemente se van a lesionar, se van a caer de la cama. No es como una persona de grado de dependencia 1 o 2 de pronto, que se puede sujetar, ¿no? Oye, se puede sujetar y no pasó nada. Pero aquí, si yo lo hago de forma incorrecta, el paciente, plum, ¿no? Fuera de la cama. La manera correcta, hay dos formas de hacerlo. Número uno, que yo podría coger a mi paciente del hombro y de la cadera, o también puedo cogerlo del hombro y de la rodilla. ¿Por qué estas dos maneras? Bueno, básicamente recordemos que la cadera es una prominencia ósea y es muy probable que con el paso del tiempo, si es un paciente postrado, ya tenga una úlcera por presión. Las licenciadas presentes no me dejarán mentir que las úlceras por presión, los lugares donde normalmente inician, caderas, glúteos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos podemos servir del hombro y también nos podemos servir de las rodillas si no pudiésemos sujetar la cadera, ¿no? Si no pudiésemos sujetar la cadera para lateralizar al paciente. Aquí vemos, ¿no? Lo mismo que ya les expliqué, cómo se lateraliza a un paciente. Y aquí lo vamos a ver en un pequeñísimo video.
Movilización en cama. Giro en cama. Aproxímate a la camilla. Flexiona la rodilla del usuario colocando sus brazos de forma segura. Moviliza en bloque desde la rodilla y la escápula. Coloca un pie delante del otro y desplaza tu peso hacia atrás. Algo importante que pueden ver aquí en la imagen que queda congelada es que vemos que el personal de salud, ¿qué posición están sus piernas? Separadas, ¿cierto? Flexionadas, ligeramente flexionadas. Otra cosa que yo me puedo dar cuenta, espalda recta. Así yo hago el procedimiento correctamente y mi paciente no le voy a originar ninguna lesión poniéndolo y flexionando sus miembros tal como hemos visto en el video. Traslado en silla de ruedas. ¿Cómo yo lo traslado en silla de ruedas? Bueno, número uno, saber que el traslado de silla de ruedas sí, solo sí, sea viable, ¿no? Si no es viable, camilla. Este traslado en silla de ruedas, debemos saber que lo primero que debemos hacer es poner, por favor, el freno a la silla de ruedas. Parece chistoso, parece de repente algo lógico, pero ¿cuántas personas llegan, saben todo ese procedimiento, saben la técnica, ¿no es cierto? Llegan, se olvidan de poner freno a la silla, trasladan al paciente y ¡juá! ¿No? Trasladan al paciente y ¡juá! Paciente al suelo. Siempre lo primero que debemos hacer, ya sea traslado en silla de ruedas o traslado en camilla, colocar el freno. Y si no tuviese freno, lo que deberíamos hacer es servirnos de otro personal de salud que nos ayude a sostener o la silla de ruedas o la camilla, ¿no? Para que no se desplace y no podamos hacer que de pronto el paciente se caiga. Lo primero que hacemos aquí es incorporar al paciente, que el paciente esté en decúbito supino. Vamos a incorporar al paciente, colocando nosotros una mano, la mano izquierda de preferencia, a la altura del hombro izquierdo del paciente y nuestra mano derecha a la altura de la cadera o a la altura de casi llegar a su rodilla. Flexionar nuestras piernas, espalda recta, piernas ligeramente separadas y hacer un movimiento de giro y quedar con el paciente sentado tal como lo vemos aquí, como podremos ver. Esta posición es una excelente mecánica corporal que estamos viendo con esta paciente. Hay que tener en cuenta que si yo traslado a un paciente en silla de ruedas, inmediatamente no se le va a querer poner de pie por algo llamado hipotensión ortostática. El paciente podría aquí incluso, que está sentado, podría caer en la cama, ¿no? Y decir que se siente mareado o mareada, ¿no? O de repente ver que inmediatamente perdió la conciencia, ¿no? Entonces aquí mucho cuidado. Después nosotros vamos a sujetar al paciente debajo de las axilas y vamos a hacer un giro con él, de preferencia la silla de ruedas, debemos colocarlo a la altura de la pateadera derecha de la cama, como vemos aquí, y para allá yo dejarlo en la silla de ruedas, nuevamente el mismo procedimiento, piernas separadas, flexionadas y espalda recta, como podremos ver aquí. No olvidarnos del reposapiés. Una vez que hemos trasladado al paciente, es importante que sus pies descansen sobre el reposapiés, ¿no? Colocar el reposapiés como último paso de todo este procedimiento. ¿Cómo trasladarlo? Bueno, la gran mayoría dirá que es fácil, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es empujar de las agarraderas o de las empuñaderas y, ¿no? Simplemente empujar. Sí, ciertamente sí, pero hay que tener dos salvedades cuando nosotros vamos a ingresar a un ascensor o cuando nosotros estamos en una rampa. Cuando vamos a ingresar a un ascensor, nosotros tenemos que ingresar primero. Giramos la silla de ruedas y nosotros tenemos que ingresar primero, tal como vemos aquí en la imagen, ¿no? Nosotros ingresamos primero. De tal manera que cuando salgamos del ascensor, nosotros salimos hacia adelante. Lo mismo si estamos en una rampa.
Si estamos en una rampa, nosotros tenemos que ir primero. Recordar que nosotros tenemos que ir primero. A ver, yo me pongo la imaginación ahorita. ¿Cómo yo traslado a un paciente en silla de ruedas? Bueno, el paciente siempre está delante mío, ¿no? Ya. En cambio, cuando yo estoy bajando una rampa, de preferencia, yo tengo que ir primero, como la imagen que vemos a la derecha. Tengo que girar la silla de ruedas, porque si yo girase la silla de ruedas y quisiera bajar con el paciente por delante mío, ¿qué creen que va a pasar? El paciente, ¡juá!, para adelante, ¿no? Se cayó, se lesionó, se fracturó. ¿Cómo trasladar a un paciente de cama a camilla? Que seguramente las actividades que ustedes en el hospital realizan de forma diaria. De preferencia, 2 personas a más, a más. Recordemos a más siempre y cuando se requiera. Si vemos que el paciente es una persona obesa que requiere mayor apoyo, pueden ir 2 personas más, cuatro personas, uno a cada lado, como vemos en la imagen, y uno en la parte superior y uno en la parte inferior. En este caso vemos el ejemplo con 2 personas nada más y nos vamos a servir de una sábana o solera, se enrolla, ambas personas se enrollan para tenerlo lo más cerca posible al paciente y van a alar o van a jalar hacia el lado del paciente. En el momento que la persona que está más cerca al paciente haga ese movimiento, tiene que poner un pie adelante y un pie atrás y lo mismo esta persona que va a recepcionar al paciente. Vamos a ver aquí que después de que han trasladado correctamente al paciente desde su cama a la camilla, se tiene que poner las barandas para seguridad del paciente. Es muy importante poner las barandas para la seguridad del paciente. Y ya tendremos que quitar los frenos. Recordemos que al inicio yo tengo que poner la camilla paralelo a la cama y con los frenos. Sí, al igual que la silla de ruedas, con los frenos, para evitar cualquier tipo de accidente porque se mueva la camilla de la cama, ¿no? Entonces, retiro los frenos, coloco los barandales de la camilla y lo traslado. Aquí una pregunta muy frecuente, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo es el traslado en primera instancia, ¿ya? Para que se den una idea. 3. Ponga al paciente en decúbito supino. 4. Ponga la camilla paralela a la cama. Si se pueden dar cuenta, miren cómo queda la persona que estaba cerca al paciente. Espalda recta, miren su espalda recta, un pie adelante, un pie atrás, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de lo que les mencionaba, ¿no? Si la persona veo que es muy pesada, obesos, tengo que requerir de 2 personas más. No puedo decir, yo sé la técnica correcta, yo sé absolutamente todo y lo haces. No, porque evidentemente el peso de la persona que vas a movilizar supera en mucho tu peso propio, superen mucho. Y así te apoya otra persona más, el peso es demasiado para que entre 2 personas puedan trasladarlo. Siempre que nos podamos servir de algún apoyo es mucho mejor. Evitará lesiones en nosotros y en el paciente. Hago hincapié, repito, de la posición en que quede esta persona. Espalda recta, piernas flexionadas y ligeramente separadas, ¿no? Los otros no, porque han hecho un desplazamiento hacia el costado. Como ven, la espalda en todo momento está recta. La persona que recepciona al paciente, espalda recta también, ¿no es cierto? Y aquí la pregunta del millón. ¿Cómo trasladar a un paciente? Hay personas que nosotros hemos visto que trasladan al paciente con las piernas por delante. Hay pacientes que hemos visto, como en la imagen que tenemos aquí a la derecha, con la cabeza por delante. ¿Cuál será lo correcto? ¿Cuál estará bien? ¿Cuál estará mal? ¿Cuál será? Les comento, ninguno de los dos está mal. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo que ninguno de los dos está mal? Es correcto, ninguno de los dos está equivocado. ¿Por qué? Número uno, cuando yo traslado a un paciente,
sin hacer absolutamente ningún procedimiento, el traslado del paciente debe ser desde la cabecera, de tal manera que el paciente está con los pies por delante, así como vemos en la imagen que tenemos a la izquierda. Ese es el traslado correcto. Cuando un paciente es inconsciente, básicamente alguna persona podría decir que es necesario o innecesario, pero básicamente lo que queremos es proteger la cabeza y si el paciente fuese una persona consciente, no se va a marear porque está mirando en dirección al recorrido. Si se dan cuenta, esta postura que está con los pies por delante, el paciente miraría, si estuviese consciente, repito, miraría en la dirección en que nos estamos movilizando. Pero profesor, ¿cuándo entonces se hace en esta posición que vemos que ya no están los pies por delante, sino la cabeza por delante? Cuando yo estoy haciendo algún procedimiento. Ejemplo, vemos aquí que no es casualidad que están trasladando al paciente con la cabeza por delante, pero vemos que le están haciendo RCP. Ahí lo que importa es la dirección de la persona que está encima del paciente. Por ende, en esta ocasión se prefiere que la cabeza vaya por delante. ¿En qué otras ocasiones la cabeza va por delante? Bueno, cuando yo voy a ingresar a un ascensor, yo giro, yo tengo que ingresar primero, pero ingreso por la cabeza. Y cuando voy a ingresar a cualquier área, por ejemplo, voy a ingresar de repente a sala, voy a ingresar a otra área, hospitalización, ya voy a ingresar girando la camilla, primero voy a pasar la cabeza. Yo primero, pero voy a pasarlo de cabeza. Y aquí vamos a ver este pequeño video de 1 minuto de justamente cómo es el traslado del paciente en la camilla. Vieron que coloca los frenos y evidentemente el traslado correcto, como pudieron fijarse ahí, ha sido con los pies por delante, pero para ingresar a un ambiente se dieron cuenta ahí que ya giraron la camilla y hicieron pasar primero la enfermera y pasó primero la cabeza, como pudieron darse cuenta. ¿Cuáles son los riesgos de una inadecuada aplicación de la mecánica corporal? Bueno, básicamente los riesgos son lesiones, ¿no? Lesiones, dolores, ¿no? Dolores. Dolores como por ejemplo de espalda, que es lo más común que nosotros vamos a tener, y las lesiones en los distintos segmentos de nuestro cuerpo, rodillas, cadera, muñecas, codos, ¿no es cierto? Que casi siempre las lesiones más frecuentes son a nivel de columna vertebral. ¿Cuáles son las prácticas que nos ayudan a evitar todo esto? Bueno, si nosotros, si nosotros estamos de repente en posiciones incómodas y de pie por mucho tiempo, si estamos caminando con un calzado inadecuado, recordemos que el calzado no debería ser muy pequeñito. Yo he visto que hay algún personal de salud utilizando alguna bailarina. La bailarina tiene un taco muy pequeño y el zapato debe tener un taco no grande, pero debe tener
una ligera porción de taco, ¿no? Pero en plataforma para que la persona pueda descansar. Si esa persona tiene, tiene un zapato que no tiene casi taquito, absolutamente nada, la persona va a estar en una posición incómoda, va a estar en una postura incómoda, no va a estar correctamente alineado y tampoco es recomendable el uso de tacos, ni tacones, muchísimo menos. Cargar peso de manera incorrecta conlleva a que la persona tenga estos dolores de espalda. Sentarse de manera incorrecta, que son cosas que hacemos nosotros en la actividad diaria. Como vemos lo que les explicaba al inicio, si yo estoy en una posición incorrecta, como vemos todo mi cuerpo va a intentar compensar y va a estar en un desequilibrio completo, causando diversas patologías, columna, cadera, rodillas, tobillos, etcétera. Estas complicaciones, como dije al inicio, muy probablemente ah, no se vean cuando nosotros estamos haciendo mal al inicio. Esto es con el tiempo, ¿no? De repente dicen, no, pero yo cargo siempre así, no me pasa nada, ¿no? Nunca me ha pasado nada. Si sigues así, créeme que te va a pasar, ¿no? Créeme que te va a pasar. Estos daños normalmente son frecuentes, como les decía, en el cuello, zona cervical, en los hombros, en la espalda, normalmente lumbar. La gente sufre no lumbago, dañando lo que son tendones, nervios, e incluso a veces llegan a apretar algún vaso sanguíneo, impidiendo su correcto fluido sanguíneo. Estos son los trastornos eh, más comunes en lo que es las complicaciones. Los trastornos en el cuello, en la zona cervical, como les decía, en la parte del cuello, en el trapecio. Nosotros vemos aquí que la persona, si está en una inadecuada alineación, va a tener cifosis, que es la curvatura anormal de la columna vertebral, pero hacia adelante, ¿no? La cifosis. O sea, básicamente la persona que lo vemos con jorobita, cifosis. Síndrome de tensión cervical. Va a ser un proceso degenerativo definitivamente, causando estrechamiento de las vértebras y también de los discos intervertebrales, irritando los nervios y esto es lo que normalmente ocasiona esos dolores que nosotros tenemos siempre aquí, ¿no? En la parte cervical, en la parte del cuello. La tortícolis, lo que normalmente la persona se queda así, ¿no? Es un estado de rigidez del cuello. Normalmente vemos a la persona de lado, a la persona que está de costado, y esto normalmente se da, lo que les decía, ¿no? Giros bruscos del cuello. Pueden tener muchísimas otras causas, sí, pero una de las causas principales es el giro brusco del cuello, lo que le decía, ¿no? Alguien les llama, ¿no? Licenciado Ramiro, voltea, ¡juá! No, no voltea todo el cuerpo, voltea el cuello nada más, ¿no? ¡Juá! Tortícolis. Al día siguiente la persona viene tierna, ¿no? Porque viene así, tierna, no puede girar el cuello, se queda en un solo lado, ¿no? Trastorno en los hombros. Esto de los trastornos en los hombros básicamente es al elevar cargas, ¿no? Elevar cargas, como tendinitis, por ejemplo, la inflamación de los tendones, trastornos en la espalda, posturales, básicamente lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Tenemos aquí los principales trastornos en la espalda, lordosis, tenemos lo que es la cifosis y tenemos la escoliosis. La escoliosis es en mayor porcentaje de los trastornos de espalda. El 40%, miren lo que digo, el 40% de trastornos en la espalda es escoliosis. Recordamos que la escoliosis es la curvatura anormal de la columna vertebral, pero de forma lateral. O sea, tú me puedes ver de costado y de costado me ves que yo estoy derechito. Pero si me hacen una placa, ¿no? Unos rayos X, así como ustedes me están viendo de frente, van a ver que mi columna no está derechita. Van a ver que mi columna parece de repente una S, ¿no? Está chuequita. Esa curvatura, ¿no? Lateral
eso es una escoliosis. Eso es una escoliosis. Trastornos en la cadera y rodilla. Normalmente aquí se da la bursitis. ¿Qué es la bursitis? La bursitis es la inflamación de la bursa. La bursa es una bolsa que recubre, ¿no es cierto?, las articulaciones y tiene ahí el líquido sinovial. Entonces, cuando esa bolsa se inflama, se origina la bursitis. Y este dolor referido por compañeros es terrible. Es similar a un dolor ciático. Por eso es que lo coloco aquí. Por eso es que lo coloco aquí. Trastornos en la pierna, tobillo y pie. Bueno, lo mismo, ¿no? Estamos hablando ya de lesiones de los ligamentos, articulaciones, de repente esguinces, que puede haber ahí estiramientos o esguince, recordemos grado 3, que estamos hablando ya de la rotura completa, ruptura completa del ligamento. Bursitis de rodilla, lo mismo, básicamente por hincarse repetidas veces, o sea, ponerse en cuclillas de repente de mala manera, en repetidas veces, y ahí es lo que les digo, ¿no? Repetidas veces. Que tú lo hagas en una ocasión, probablemente no te ocurra nada, pero si esa misma mala praxis la llevas al día a día, es probable que empieces con estos problemas de complicación postural. Los esguinces de tobillo, lo que ya decía, un esguince básicamente es una lesión o ruptura de un ligamento, que puede ir solamente desde de repente la distensión o el estiramiento hasta la ruptura completa, ¿no? La ruptura completa del ligamento. Por último, es importante mencionar a las personas que hacen traslados, que se dedican a esto, personas de urgencias, de emergencias, que se dedican al traslado constante de pacientes, que tienen que hacer ejercicio de estiramiento para mantener a nuestro cuerpo sano. Para mantener ese estado físico sano es necesario hacer estos ejercicios de estiramiento, que no llevan mucho tiempo, se puede hacer en el trabajo, a veces cuando no hay mucho que hacer, se pueden hacer en casita. Es importante darnos un tiempo e invertir en lo más importante que tenemos, nuestro templo, ¿no? Nuestro cuerpo. La conclusión de todo el tema que hemos mencionado es básicamente la siguiente, ¿no? Esta mecánica corporal no solamente está dirigido al sector salud, porque el sector salud no es el único que se sienta. El sector salud no es el único que recoge un peso. El sector salud no es el único que permanece de pie, ¿no es cierto? Esto es para la población en general y evidentemente muchísimo más enfocado los traslados y movilizaciones, cama, camilla, silla de ruedas, al personal de salud, donde el objetivo principal, recordemos, es evitar lesionar y lesionarme. Muchísimas gracias por su atención.